minuto pasó después de las 21 y la verdad que es un compromiso que tenemos con todos ustedes, pero sobre todo con los familiares de las víctimas del Ara San Juan. Algunos los llaman héroes, en realidad son víctimas, porque salieron a cumplir con su deber y encontraron la muerte. Y el Estado Nacional, a través del Gobierno Nacional, todavía no ha dado respuesta. Se vende como algo importante que después de un año se encuentre algo que aparentemente, porque hay muchas sospechas, estaba más claro en el principio que ahora dónde podía haber estado este submarino de guerra. Subrayo, submarino de guerra, porque obviamente eso era este submarino Ara San Juan, que tiene en el fondo del mar, ahora se lo ha encontrado, con todo lo que usted sabe, y que son mentiras verdaderas o no. Y qué triste que desde un gobierno se generen dudas, o que la población sienta dudas, a la luz de tantas mentiras que se han dicho en un montón de temas, respecto de realmente qué pasó. A mí me encantaría creer que las cosas son como son, pero eventualmente ante lo anterior, y sobre todo durante la información, idas y vueltas, con todo esto, generan muchas dudas que también se las generan a usted. Pero vamos a ver un informe especial acerca del Aras San Juan, sus tripulantes, sus familiares y la gente que todavía está esperando respuesta. Porque hoy hubo marchas en Mar del Plata, en distintos lugares, y también creo que la sociedad tiene que hacer un mea culpa de que en realidad no se le dio mucha bolilla a este tema cuando ocurrió. Y ahora ya es demasiado tarde. Vemos este informe. El primer paso ya lo logramos, que es que los encontramos, y bueno, y a partir de ahora es hacer justicia, y la jueza es la única que va a disponer a través de todas las pruebas. Ella no puede ordenarle a la empresa, pero la empresa no tiene un contacto con la Armada Argentina, no responde a la jueza. Esto ya estaba estipulado en el pliego de contratación, la identificación fehaciente del submarino tenía que darse con todas las posibilidades técnicas de video y foto posibles. Yo soy la mamá de Fernando Villarreal, capitán de corbeta y jefe de operaciones del Ara. Yo personalmente no quiero que refloten el submarino porque mi hijo amaba el submarino y amaba todo lo que hacía, y creo que el mejor homenaje para él, yo hablo personalmente, para él es que quede en el lugar que está. El ministro Aguad dijo que sería un disparate gastar 4.000 millones de dólares cuando en la Argentina hay un 30% de pobres. Usted como madre, ¿qué es lo que responde? Bueno, yo al ministro de Defensa le digo, bueno, estamos hablando de dos temas al parecer diferentes. Yo estoy en un lado del sentimiento, yo no estoy midiendo la parte económica, ellos sí. O sea, hay dos balanzas, la parte económica de la del gobierno, que ellos tienen que buscar una solución a ello, y yo estoy pidiendo la parte del sentimiento, el no poder regresar a mi casa, el no poder cerrar este ciclo de duelo. Ahora lo que nos dijeron es que la empresa privada pudo recaudar muchas fotos, mucha información. Todo eso todavía no lo tiene la jueza, por eso no lo pueden liberar, para que nosotros no lo podamos, y por eso nosotros no lo podemos ver. Ya los peritos analizarán las imágenes y dirán, porque ahí yo no me voy a robar algo que no me corresponde, ¿no? Por lo que veo, yo no entiendo que pueda algo ser útil, extraerlo para algo que no esté en las imágenes. Pero ya lo dirán los expertos, los peritos. Informar a la sociedad, les pido por favor. Con respecto a eso, estamos bajo un marco judicial en el cual la justicia se va a expedir con respecto a esos temas, porque para saber, la familia nos pidió búsqueda, verdad y justicia. La Armada se ha comprometido a estar acompañando a la familia, aquí está presente.
Búsqueda, verdad y justicia, ¿no? Lo que piden los familiares. Hay un expediente judicial que comenzó días después, cuando la Armada avisó a la jueza federal de turno respecto de lo que había pasado. 3 días después de la última comunicación. O sea, la justicia ya llegó tarde. Si hubiesen avisado el primer día, a lo mejor el derrotero hubiese sido diferente. Pero hay una causa judicial, hay dudas. Vamos a ver un poquito qué es lo que hay en el expediente judicial para tener la expectativa. Ahí está. Fue encontrado a 907 metros de profundidad, a 600 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Esto es a 18 kilómetros de distancia del lugar donde fue detectada la anomalía hidroacústica. Esta es la primera información que se tiene a través del expediente judicial. Tras la implosión, el submarino quedó desprendido en 4 partes. Vela, ahí lo ve, la parte superior, popa, casco resistente, que es lo que más destacan quienes saben del tema respecto de que no se ha quedado muy dañado, y lo que se ve adelante, que es la proa. Ahí está la hélice, ¿no? Hélice y eje. 2 de las 7 palas están enterradas en el fondo del lecho submarino. Esta foto es del Ocean, obviamente el buque que fue a buscar. Se dice que hay 67.000, habrá que ver cuáles sirven, cuáles no. Y la información que tenemos es que la jueza, Marta Yáñez, va a viajar a la capital federal para buscar esa fotografía y obviamente ordenar los puntos de pericia. Ahí está la vela, está desprendida e inclinada 90 grados hacia la izquierda. Son elementos bases que están en el expediente judicial y que le van a servir a la justicia para avanzar. Casco resistente proa. Se desprendió la sección de proa de libre circulación, donde estaban las baterías incendiadas. La última, hay muchas más obviamente en el expediente, los interrogantes que quedan. ¿Qué nos preguntamos? ¿Qué se pregunta usted? ¿Por qué se demoró tanto la búsqueda? ¿Será posible reflotarlo más allá del 30% de pobreza, como dijo Oscar Aguad, alias El Milico? ¿Por qué se hundió el submarino? Bueno, esta es la clave, ¿no? Diríamos, punto fundamental para entender cómo comenzó toda la historia. Y por último, falla humana, falla técnica o desidia del gobierno. Está claro que la responsabilidad política no es judiciable. Tiene que ver con una cuestión de usted, ciudadano, cómo califica el desenvolvimiento del gobierno respecto a esta situación. Pero las responsabilidades jurídicas es otra cosa, es un delito, hay citaciones, hay indagatorias, eventualmente procesamientos, y si corresponde y hay pruebas, también hay condenas penales. Pero vamos a hablar con alguien que sabe mucho más que yo del tema, al menos en la materia técnica, un hombre que ha sido muy claro a la hora de contarle a la sociedad en distintos medios qué es lo que ha pasado. Ahí estamos en contacto con Fernando Morales. ¿Cómo está, Fernando? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Sergio? Un gusto estar con ustedes. Bueno, después de que pasaron 48 horas, ya usted más tranquilo, tuvo que salir a hablar en un montón de lugares, dar explicaciones que por ahí no sabía y usted la aclaraba respecto de pericias técnicas. ¿Qué resumen puede hacer a esta hora de lo que pasó desde la madrugada del sábado hasta ahora? Bueno, antes que nada, perdón por el yerro histórico, Darío. No, para mí es un honor porque Sergio era mi papá y yo me llamo Sergio sí, Darío, eso, así que está bárbaro, pero bueno, adelante. Perfecto, bueno, estas 48 horas son fundamentales y son horas para transitar con un poco de calma. Estamos todos un poco excitados por el hallazgo, estamos todos muy excitados en una discusión sobre si se puede o no rescatar el submarino. Y yo te diría, Darío, que acá tenemos que ver varias cosas. Punto 1, ¿de qué pesos nos libera este descubrimiento, este hallazgo? Punto 1, tuvimos bajo la picota a un montón de gente, de trabajadores de astillero Tandanor, del complejo Sinar, con una peregrina sospecha de que, sea por corrupción, por desidia, por mala praxis, la reparación del submarino, entre otras falencias, habría tenido un problema grave en las soldaduras del submarino
y que una de las cosas que podría haber pasado es que se hubiera partido a una profundidad relativamente baja, 50, 60, 70 metros. El submarino llegó a 900 y pico de metros con su soldadura, la hecha por Tandanor, intacta. Esto reivindica a un montón de gente, a un montón de operarios, a un montón de funcionarios que intervinieron en esto, y al menos podemos decir que el problema del submarino no fueron las soldaduras que se le hicieron en su reparación de media vida. También, en otro orden de cosas, se nos dijo que estaba haciendo una tarea ilegal de espionaje en Malvinas. Y ya sabemos que no, porque si salió el 8 de noviembre de Comodoro Rivadavia y el 15 de noviembre estaba donde aparece ahora que estaba, el cálculo de la navegación, el rumbo y demás, nos indica que está donde debía estar. Se dijo también, y todos hasta nos permitimos sospechar de que esto era así, que había estado pidiendo socorro en Península de Valdés y que la Armada lo había abandonado, ordenándole al buque que supuestamente había escuchado estos ruidos que se retire, cosa que hoy sabemos que no, porque no llegó nunca a Península de Valdés. Ahora bien, tenemos una tarea muy ardua por delante. Los peritos, los abogados querellantes y fundamentalmente una jueza que, acostumbrada seguramente a lidiar con las causas federales tradicionales de cualquier juzgado federal, se encuentra hoy con que está investigando qué le pasó a un submarino. Claro. Para lo cual tuvo que estudiar primero el ABC de lo que es la ciencia náutica, que lo está haciendo y lo está haciendo con bastante profesionalismo y dedicación. Dentro de la cadena de responsabilidades que pudiera determinarse, vamos a tener que descubrir si el submarino estaba o no estaba en condiciones, si las falencias que presentaba pudieron incidir en la desgracia que ocurrió. Porque, por ejemplo, hoy sabemos que tenía importantes pérdidas de aceite. Al menos una de las querellas sostiene que perdía 50 litros de aceite por día. Ningún buque se va a pique, ni explota, ni tiene un problema que afecte a su seguridad por perder aceite. El único problema es que tiene que tener aceite para reponerlo, para que no le falle ningún sistema. Hacía 45 meses que no entraba dique, es verdad. Ahora, los buques no se hunden necesariamente por no hacer un dique seco, pero está mal que no lo hagan. Entonces acá tenemos que ver qué cosas que estaban mal tendrán que ser analizadas y responsabilizadas y separarlas de las causas que pueden haber originado la desgracia, que también pueden tener un componente impredecible. Por ejemplo, el mal tiempo. Si el capitán Fernández hubiera afrontado la emergencia que afrontó con un mar calmo, seguramente podría haber salido a la superficie, podría haber ventilado su buque si es que lo necesitaba con mayor tranquilidad y seguramente no le hubiera ingresado agua por la válvula famosa ECO 19 y no hubiera tenido un cortocircuito en sus baterías. Todo esto yo lo que estoy haciendo es teorizando sobre el particular. Lo que te quiero explicitar con esto es que con nuestro natural apasionamiento estamos queriendo ir más adelante de lo que los tiempos de la justicia determinan. Recién hoy tenemos el submarino. En pocos días más habrá imágenes contundentes que pueden llevar a distintos tipos de peritos. Vos sabés que la marina, la ciencia náutica es como la medicina. Hay especialidades. Somos todos marinos, los hay militares y civiles, los hay pescadores y deportistas, los hay de cubierta, de máquinas, de artillería, los hay de comunicaciones. Todos tienen algo que ver con el mar y todos lo abordan desde un punto de vista distinto. Entonces, yo creo que es un momento para, sobre todo nosotros los que somos un poco los voceros, que no somos más que 6 o 7 o 5, claro. No hay 200 personas hablando de esto, y el periodismo está ávido de conocer una actividad que lamentablemente en nuestro país e históricamente, el mar es noticia cuando hay una tragedia. Todos los días miles de argentinos y argentinas se hacen a la mar y no son noticia, porque las cámaras y los móviles no están como aquí, que el móvil que gentilmente me vino a buscar a donde yo estaba. Al mar no van los móviles porque no pueden. Fernando. Entonces, Darío, sí, decime. Una pregunta respecto de lo que se viene, el reflotar lo que hay ahí debajo. El tema que ayer, para mí, en forma equivocada, el ministro habló del monto, del dinero, cuando en realidad del otro lado está la gente que en muchos casos quiere ver qué hay ahí abajo para ver si puede conseguir un lugar donde tirar una flor. Ya sé que es un tema más humano, pero ¿se puede reflotar esto? Es cierto que se puede tardar 2 años, es cierto que es costoso, pero desde el punto de vista de una investigación judicial,
sirve, y esto lo digo como abogado, lo que más se pueda lograr es importante para investigar, ¿no? Bueno, Darío, la jueza en principio ha dicho, por ahora la dueña de la escena es la jueza, que ella en principio no va a pedir la remoción porque no va a someter al Estado a una erogación excesiva. Pero vamos por partes. Tal vez no sea momento de decir si son 4.000, 400, 500 o 10.000 millones. Lo que sí podemos con la mente fría analizar es lo siguiente. Es una estructura muy compleja de reflotar o de reflotar, del buque este ya no va a flotar más por cómo está, pero de recuperar. Son 2.200 toneladas que encima están llenas de agua, a 900 metros, lo que lo torna en un rescate que sería casi sin precedentes. Sí. Se intentó una vez en el año 70 y pico hacer un rescate a 1.100 metros que terminó en fracaso. Se intentó, se construyó un buque especial que todavía aún está en servicio por lo que me enteré hoy. Pero en la única vez que lo quisieron usar a esa profundidad, tuvo éxito a profundidades menores, pero a esa profundidad fracasó. Lo cierto es esto. Dejemos de lado el tema económico. Supongamos que Argentina toma la decisión política de gastar lo que sea necesario. Supongamos que conseguimos los medios técnicos para hacerlo, porque como decía hoy un ingeniero naval muy reconocido que estuvo con ustedes más temprano, en tecnología no hay nada imposible, porque el imposible de hoy es posible mañana. Los drones submarinos que usó Ocean Infinity hace 10 o 15 años no estaban. Es decir, que el imposible en tecnología es muy difícil de ponderar. Suponete que vencemos la barrera tecnológica. Hay una que no podemos vencer, que es el tiempo. Esto hay que planificarlo, se hace un plano, se hace un operativo de rescate. Después se generan los elementos técnicos. ¿Qué buque, qué plataforma? ¿En dónde vamos a sostener ese submarino una vez que lo llevemos a la superficie? Claro. Porque tenés que darle una contención para que no se te hunda. Bueno, en general, una tarea de rescate, acordate el Costa Concordia, que es un buque de otras dimensiones, es verdad, pero que estaba prácticamente en la superficie. El mismo Kursk de los rusos, que tardaron como un año, tomando el año desde que tomaron la decisión hasta que finalmente lo reflotaron. A lo mejor fueron 3 meses de trabajo efectivo, pero hubo una planificación previa. Acá estamos hablando de 1.000 metros. No es descabellado pensar que nos llevaría 2 años, como muy rápido. Entonces, si la idea, la única finalidad es devolverle a las familias un cuerpo que velar, tenemos que pensar que esos cuerpos sufrieron primero una explosión por el hidrógeno acumulado que en teoría hizo explotar la sala de baterías y terminó neutralizando a la tripulación de modo tal que no pudieron hacer nada para no hundirse. Después, la entrada de agua que, según a la profundidad que se haya abierto el submarino y haya entrado, puede ir de los 1.000 kilómetros por hora a los 4.000, según dicen los ingenieros navales, no lo digo yo. Esto es lo que dicen en la UTN, por ejemplo. O sea que esos cuerpos sufrieron un pistón de agua que a una velocidad de 1.000, ponerle la más bajita, impactó en ellos. Y después van a tener 3 años de sumergidos a 900 metros. Está claro. Ahora, si la finalidad es esa, pensémoslo bien. Yo trabajaría más con aleccionar, o mejor dicho, llevar a las familias a la reflexión de lo que es un sepulcro marino y lo que es la profanación de ese sepulcro marino. Fernando, impecable, muy claro, te agradecemos porque sos uno de los pocos que habla con mucha claridad del tema, muy didáctico sobre todo para la gente que lo entiende, como en mi caso, de lo que es un submarino y las circunstancias de un rescate, así que te mando un abrazo y muchas gracias por habernos atendido. No, por favor, es un gusto. Hasta luego. Bueno, seguimos con el tema porque tenemos muchos invitados. Está la senadora Magdalena Odarda, que es del Frente Progresista, que obviamente ha estado con nosotros y muchas veces nos ha dicho lo que estaban trabajando. Y lo van a citar al ministro porque usted había dicho la otra vez que estaban pensando en citarlo o ya lo habían citado, aunque no había respuesta. ¿Cómo le va? Buenas noches. Sí, vamos a citarlo al ministro el día 4 de diciembre. Está ya fijada la fecha que la comisión bicameral va a poder dialogar e interrogar al ministro de Defensa y también van a poder participar los familiares.
Así que va a ser una instancia muy importante y mañana se va a hacer una reunión también de la bicameral, una reunión reservada con López Maceo, que lo pidió en esos términos, y también, bueno, se van a seguir tomando testimoniales, en este caso de la Secretaría Jurídica del Ministerio de Defensa, que es quien también habría recibido la auditoría del año 2017, donde se detectaban las fallas ya en las cuales después zarpó el submarino, ¿no? Si vos me permitís, me parece quizá por allí no confiar, o por lo menos no acordar absolutamente con el informe que se hizo recién, ¿no? Porque no dice nada el perito que habló recién de las responsabilidades de la Armada y del Ministerio de Defensa y del propio gobierno de Mauricio Macri en lo que fue la tarea de búsqueda, donde se tuvo a los familiares 50 días en la Plaza de Mayo reclamando para que se lleve adelante la contratación, que hasta se llegó a la locura de ver a los familiares encadenados a la Plaza de Mayo, perdón, a la Casa Rosada, para pedir que salga alguien a darle explicaciones. Bueno, se demoró mucho, quizá más de lo que todos hubiéramos aceptado, y creo que allí también hay que determinar responsabilidades, no solamente en lo que pasó, en las condiciones en las que zarpó el submarino, en lo que ocurrió realmente y quién tiene la responsabilidad, sino también quién fue el responsable de abandonar a los 44 tripulantes como se hizo lamentablemente. Muy bien, un ratito volvemos con el mismo tema, tenemos hasta las 10, tenemos una mesa lujosa con muchos invitados, pero hace mucho que no hablamos del Fondo Monetario Internacional, de la situación económica. Es feriado, pero la plata se sigue yendo. Así que Fernando Alonso y el Fondo Monetario en estos días. Adelante, Fer. Es que la semana pasada, el jueves, la misión del FMI estuvo reunida con los empleados de la AFIP, de la agencia de Vicente López, la agencia 56. Fueron ahí y tuvieron una reunión, no como delegados del FMI, tuvieron una reunión como los jefes de esa agencia. Les explicaron cómo tenían que trabajar, les explicaron cuál era el stock mínimo de verificaciones que tenían que alcanzar, pidieron datos de la cantidad de empleados que había y de las funciones que tenía cada uno, pidieron datos de las cobranzas judiciales que estaban llevando adelante. Es una misión del FMI que ya claramente actúa como los jefes, como funcionarios argentinos, dando indicaciones al resto de los empleados. Ahora, de la administración. ¿Por qué Vicente López hacía el tuntún? Bueno, estuvieron primero en la sede central de la FIC, la Dirección de Verificación Internacional, y ahora están recorriendo las agencias. Tomaron Vicente López como uno de los ejemplos. Ahí tenemos. Fue en la agencia número 56, Vicente López, hicieron un relevamiento de la información de recaudación y la cobranza judicial. Pidieron datos de la cantidad de personal y las funciones que cumplían. Yo recuerdo que el gato contó la otra vez que también quieren saber, también dan indicaciones de cómo contratar al personal, claro, qué buscar y cómo hacer una policía ideológica de los empleados. Hicieron un hincapié muy fuerte en el stock de verificaciones que deben cumplir, es decir, la productividad que tienen que tener los empleados de la FIP realizando su tarea. Y es bueno porque es la contradicción, ¿no? No es una misión del FMI que entra a mirar los números, es una misión que está interviniendo y que está dando órdenes como los verdaderos ejecutores de la política económica del país. Fer, mientras vos hablabas, te miraba a Carlos Heller con sus papeles ahí y dice, bueno, ¿esto lo tenía, no lo tenía Carlos? ¿Esto lo sorprende o es normal cuando el FMI pone un pie? Estaba pensando, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Lo escuchaba a Fernando, que hoy es feriado porque mañana es el Día de la Soberanía. Claro, no es para reírse, porque si hay algo para analizar es el deterioro que tiene el concepto de soberanía en la manera en que actualmente se están llevando adelante estas cuestiones. Es decir, la naturalidad con que se instala la idea de que viene una misión del Fondo Monetario, se reúne con los distintos organismos del gobierno, con partidos políticos, con organizaciones empresarias. Es decir, un poco
cuando se hace la crítica de esto, se la pone Lagarde conducción, como dice Sí. por allí, y la verdad que eso es lo que está pasando. Es decir, que uno lo cuenta justamente porque sorprende, el ¿no? Estado Nacional ha asumido, yo diría voluntariamente, una subordinación a un poder transnacional como es la conducción del Fondo Monetario. Claro, si uno hace un poquito de memoria y se acuerda cuando el presidente en el día del Bicentenario de la Independencia le dijo al ex rey de España, querido rey, Sí. me imagino la angustia que habrán sentido los patriotas cuando tuvieron que declarar la independencia. Estaba pensando con la cabeza de él en el tema de la angustia que le generaba la idea de la independencia. Y como esa podríamos hacer un libro de anécdotas, de frases, de dichos y demás, que muestran que hay una aceptación, yo diría, pasiva, porque ya que excede el tema de tomar un crédito. Que excede el tema de discutir condicionalidades de un crédito, donde puede haber una pulseada entre el acreedor y el deudor, pero acá no hay pulseada. Acá, en realidad, si hacemos memoria y ustedes lo buscaran, el presidente Macri, cuando empezó esta gestión con el fondo, lo primero que nos dijo es: no va a haber ninguna condicionalidad porque el plan de lo que vamos a hacer es nuestro plan. Me acuerdo. Y Lagarde al poco tiempo dijo lo mismo. A diferencia de otros planes, acá no hay condicionalidades. No hay condicionalidades porque hay aceptación previa. Es decir, el otro día el ministro Duhovne, cuando dice esa frase que algunos consideran un error y yo no creo que sea un error, que cuando dice hemos hecho un ajuste que ningún otro gobierno ha logrado hacerlo sin caer. Exacto. Agrega otra cosa que en general los comentarios periodísticos han omitido. Qué raro. Sin cambiar, dice, las políticas con las que empezamos. Es decir, lo que está ratificando... Que va por más. No, es que esto es lo que vinieron a hacer desde el inicio y él en realidad lo que le está hablando no es a la ciudadanía. Le está hablando a los famosos mercados, a las calificadoras de riesgo, al Fondo Monetario, diciéndole: ¿vieron que estamos dispuestos a hacer todo lo que hace falta? ¿No nos va a temblar el pulso? ¿Vieron que somos la garantía? Por eso él está pensando y dice: vamos a ganar las próximas elecciones, porque van a instalar el nosotros o el caos, es esto nada, el famoso tema del pensamiento único del que hablaba hace un rato Agustín, del que habló hoy Cristina Enferro, etcétera, que es hacerle creer a la ciudadanía que esto es horrible pero no hay más remedio. Claro, un poco lo que habló Cristina hoy. Claro, y es una mentira grosera. Esto es absolutamente mentira. Hoy en el mundo podríamos decir, mirá Portugal, mirá España, hay un montón de ejemplos de cosas que se están haciendo en la dirección exactamente contraria. ¿Sí? Se puede, hay que tener voluntad política. Está claro. Sergio Berni, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Ex secretario de Seguridad. Y un poco yo le quería preguntar, esa declaración tan temeraria de Duhovne, ¿no? Con un ajuste así un gobierno hubiera caído, teniendo en cuenta lo que es la Argentina, lo que pasó en la historia, es una declaración realmente, a ver, llamativa, por llamarlo así, de un ministro que tiene que ver con las cuestiones de las cosas, ¿no? Sí, si uno se pone a analizar las declaraciones de los últimos días de todos los funcionarios, fueron bastante llamativas y no tiene más que generar una cortina de humo sobre esta aprobación de un presupuesto hecho, como bien dice Carlos, a la medida del Fondo Monetario Internacional. Y coincido plenamente que este gobierno es extremadamente exitoso, porque ha hecho lo que vino a hacer. Y además ni siquiera necesita ganar las elecciones del año que viene, porque ha dejado el país en tan condición que van a seguir dependiendo económicamente los intereses de afuera. Este país ha quedado endeudado por 100 años, por lo tanto, más allá de que si gana o no gana las elecciones el año que viene, el objetivo ya está cumplido. Ahora, a propósito de la seguridad, el G20, el tema de el ARA San Juan generó que desaparezca de los medios el tema de esta gente del Hezbollah, de los anarquistas. ¿Cómo está viendo todo este circo alrededor
del G20, que Patricia Bull dice que nos vayamos de la capital federal con una gran irresponsabilidad, y está generando una situación que no existe. Yo a veces digo que al terrorismo no hay que llamarlo, porque es como jugar con el lobo, ¿no? Tanto lo llamas que un día aparece. Sí, en realidad no han sido más que hechos aislados, típicos, que aparecen en situaciones como esta, cuando los ojos del mundo están puestos en un país que va a llevar adelante una cumbre tan importante como es el G20. Grupos minúsculos, violentos, siempre tienen un resurgir y que no tienen más que otro objetivo que llamar la atención. Ahora, de ahí a que sean terroristas son dos cosas totalmente distintas. Y lo que llama mucho la atención, cómo se le escapó la tortuga a este gobierno, porque estos grupos anarquistas ya fueron detenidos en los episodios de diciembre del año pasado en la Plaza del Congreso, hasta la dirección de donde estaban los detenidos son los mismos que ahora, y sin embargo al gobierno se le escapó semejante información en un momento tan álgido como este. Lo mismo que pasó con estos dos chicos que primero, 24 horas antes, la ministra se había peleado con la embajada de Reino Unido porque estaba en desacuerdo con la alerta que había emitido, alerta que estaba bien fundada, porque todo tenía que ver con la captura de un colombiano en Perú, y a partir de ahí el análisis de inteligencia criminal con sus contactos. Pero lo concreto es que 24 horas después hizo una gran exposición diciendo acá tenemos a los terroristas, y algo más sorprendente es que a ese lugar se llegó no por la información de inteligencia criminal del Estado, sino por un llamado de una organización que nada tiene que ver con el Poder Ejecutivo. Entonces, claramente estamos ante una situación de total ignorancia en una materia tan importante como la seguridad, y ayer lo remataron con esas tristes imágenes de cómo un vehículo vulneraba la seguridad del presidente de la Nación, y lo más triste aún, no solamente cómo la vulneraba, sino después cómo se iba como Pancho por su casa, que tal es así que a los chicos los detuvieron comiendo una hamburguesa en una hamburguesería. Sí, y además encontraron una bolsa con pollo, que parece ser que era un pollo terrorista. Realmente esto lo que muestra que hay una contradicción entre el relato y la actualidad, el relajamiento en el sistema de seguridad. Por eso tenemos un aumento tan importante del crimen en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Está oculto, bueno, no es que está oculto, está bien resguardado, claro. Porque fíjese una cosa, hace una semana entró el presupuesto de la provincia de Buenos Aires a la Cámara de Senadores, y cuando nos ponemos a analizar el presupuesto, más allá de las cuestiones cuantitativas, porque estamos viendo que en ese presupuesto que la gobernadora Vidal mansamente ha aceptado que el costo del ajuste lo paguen los bonaerenses, que esa fue parte del acuerdo que hizo el presidente con todos los gobernadores. A todos los gobernadores le respetaron sus acuerdos. Quien paga las consecuencias de este terrible ajuste que pide el Fondo Monetario Internacional es la provincia de Buenos Aires. Ahora, cuando cualitativamente estamos mirando cómo se gasta y de dónde se recauda, vemos que un lugar tan importante como la ciencia y la tecnología recauda, mejor dicho, se invierte 5 veces menos que en comunicación. Solamente un gobierno que necesita blindar mediáticamente todas sus acciones periódicamente puede darse el lujo de gastar 5 veces más presupuesto en comunicación que en ciencia y en tecnología, ni hablar de educación, salud y seguridad. Lo cambio de tema, pero tiene que ver. Le voy a preguntar a Carlos, que estuvo en Ferro. ¿Usted estuvo en Ferro hoy? Sí, por supuesto. ¿Y Cristina puso primera, como dice nuestro hashtag, ya para el año que viene? Cristina siempre está en quinta de a fondo. Siempre está en quinta de a fondo. Evidentemente muchos a veces no pueden interpretar, porque Cristina es una estadista, porque siempre está adelantada, porque siempre piensa en las generaciones futuras, nunca está mirando el día a día, siempre está viendo, trabajando, cómo hacemos en este caso bien concreto para salir de este gran embrollo económico que nos ha puesto este gobierno, que tiene importantes consecuencias sociales, ¿no? Carlos, en Ferro estuvo, ¿qué le pareció el discurso? Que lo hemos pasado en varias partes, y había mucha gente joven, no sé si usted se percató de que había mucha gente joven. Yo era uno de ellos. Lo digo por usted, claro, obviamente. Creo que el discurso estuvo además a tono con el tema para el que fue convocado, porque está en el marco de una actividad determinada. Y el tema era el capitalismo y el neoliberalismo, y creo que más allá de algunas referencias locales inevitables y algunos giros brillantes
como habitualmente tiene Cristina en sus discursos, creo que profundizó mucho y bien sobre el tema del capitalismo global. Claro. Hemos hablado muchas veces de esto, de lo que significó el estado de bienestar dentro del capitalismo, que fue la factura que pagó el capitalismo en su confrontación con el sistema socialista, y que luego de la caída del muro de Berlín fue a cobrar la factura y dijo, bueno, esta es la hora de cobrar, y entonces vino todo este proceso de ajuste global. Y también planteó, y creo que de ahí viene la lectura de puso primera o no puso primera, una cuestión que creo que también hay que verla en el marco de lo que se estaba hablando allí. Dijo que no podíamos perder de vista cuál era el desafío principal. El desafío principal tenía que ver con que está en riesgo la democracia, y dijo, hay que construir la unidad más amplia posible para que esto se termine y para que haya un cambio. Y esa unidad puede contener diversidad, pluralidad e incluso un grado de conflicto a su interior. Pero lo que hay que tratar de construir es ese espacio capaz de decir, el 10 de diciembre en la Argentina empieza otra etapa. Será otra etapa con sus propias dificultades, que además se va a tener que hacer cargo de la herencia. Tal cual. Ahí Ahora sí, de la pesada herencia que va a significar la monumental deuda externa, el enorme desempleo, la enorme cantidad de pymes que han cerrado, la destrucción de todo lo que se había avanzado en ciencia y tecnología, en educación, en salud, etcétera. Todo eso va a haber que volver a recomponerlo, pero siempre es mejor tener la posibilidad de intentar el camino de recomponer que seguir destruyendo. Por lo tanto, creo que ese llamado a la unidad con vista a que a partir del 10 de diciembre del 2019 haya un nuevo proyecto en marcha en la Argentina, con todo lo complejo y contradictorio que pueda tener hacia su interior, me parece que es el gran desafío y que es el eje de lo que hoy planteó allí Cristina en su intervención. Usted habló de las pymes, acá tenemos a Eduardo Fernández de APYME. Al gobierno, digo la verdad, porque pasaron 3 años, le interesan las pymes, porque la verdad que encima le pusieron el bono, que lo van a tener que pagar ustedes, es como que están en la lona y encima le tiramos el bono. ¿Cómo ve el tema pyme y el gobierno? Me parece... Primero, el bono en sí podía haber significado una recomposición del poder adquisitivo del salario. Eso nosotros como pequeño y mediano empresario que vivimos del mercado interno podría haber sido positivo. Pero si ustedes están en la lona... Pero ese mismo día que se anunciaba, fíjese usted cómo fue tan traído de los pelos y con poca prolijidad, el 6 de noviembre lo anuncia. En ese mismo día estaba reunido con una delegación de APYME con el secretario PYME. El secretario PYME no sabía de esto, así que así se manejó. Y después lo firma el 12 de noviembre y sale publicado el 13, una semana. Y durante esa semana muchísimos sectores hicimos observación justamente del estado en el que estamos las pymes. Y en vez de dar una mano, nos pusieron una mano encima, porque los dos ausentes grandes acá es el Estado y el sector financiero. Hubiera sido muy distinto con una herramienta donde primero hubieran estado todos los sectores, no todos cobran el bono, no tiene ese efecto multiplicador de recrear el mercado interno, primero porque el sector financiero no se asocia, luego sacan una medida que es créditos al 38%, claro, en la banca pública y 45% el sector privado, un sector privado que arriba recibe el suplemento del 15% restante para que no pierdan, ¿no? Cobran esto, pero con descuento cheque a 90 días. Nosotros le estábamos pidiendo plazo de gracia justamente para recrear el mercado, si no, ¿de dónde vamos? ¿Préstamos para que paguen los bonos? ¿Entiendo bien yo así? Y hubiera ido complementado con otras medidas que no hay. La AFIP, decía Alonso recién, nosotros que tenemos algunos años en la dirigencia empresaria, nos hicimos famosos en nuestra delegación Córdoba, porque hay que recordar que el Fondo Monetario, cuando dio y apretó con las condiciones en los 90, puso un director de AFIP, Silvani, que era un funcionario del Fondo Monetario Internacional. Fue durante muchos años. La página 16 de la adenda que acompaña el nuevo stand-by que fue presentado el 17 de octubre, está la senadora acá. Yo le diría a los legisladores que lean, que ahí le han hecho la cronología de la legislación que se han obligado a hacer.
Pero dentro de eso está, y si no quiero equivocarme, creo que al mes de mayo, junio, hacer una revisión integral del sistema impositivo y ver su efectividad por parte del Fondo Monetario Internacional. Entonces, como dice Heller, nosotros como pequeño y mediano empresario no tenemos un gobierno, tenemos un mandante. Entonces nosotros vamos y decimos de nuestra situación y dicen que nos escuchan, pero hacen lo que le manda el Fondo Monetario Internacional. Senadora, esto es un ida y vuelta. Hablaba recién Heller respecto de Cristina Enferro, de la unidad, otros sectores que se acerquen. Pino Solana se ha acercado, casualmente, ustedes también. ¿Por qué hace falta esa unidad para que el 10 de diciembre haya otro gobierno? Bueno, es muy claro, ¿no? Tenemos la obligación hoy, los distintos partidos políticos y creo que los argentinos en general, de buscar las coincidencias y dejar atrás las diferencias secundarias o terciarias que a lo mejor nos han dividido, pero en este momento donde todos los días hay una medida en contra del pueblo, en contra de los más humildes, de los más vulnerables, no podemos permitir que haya 4 años más de neoliberalismo extremo en la Argentina. Por eso en Río Negro y en todo el país tenemos que incluirnos, ¿no?, en un gran frente plural, diverso, con sistemas que nos permitan por ahí pelear distintos proyectos en las PASO, pero de ninguna manera fraccionarnos, dividirnos, porque si no vamos a tener más gobierno de Macri en la Argentina. Y en las provincias del sur, donde el macrismo está muy mal, creemos que de ninguna manera podemos contribuir para que, como decimos nosotros, se vuelva a pintar de amarillo o se pinte de amarillo toda una zona que hoy resiste las políticas neoliberales, ¿no? O por lo menos hoy quizá va avanzando en alguna de ellas, pero se pueden profundizar aún más. Por eso tenemos que trabajar no solamente en el Senado de la Nación, sino ya en lo que hace al trabajo político, con los partidos, con los sectores sindicales, con las agrupaciones sociales. Creo que todo el pueblo en sí nos está demandando este esfuerzo y estoy absolutamente segura que es el camino indicado, que es el camino correcto, porque después va a ser demasiado tarde. Después va a ser demasiado tarde. Muy bien, una pausa, quedan 15 minutitos, nos quedamos. Excelentes invitados hoy, así que muchas gracias por acompañarnos. Enseguida volvemos.